Bienvenidos a este nuevo video de Remán Crítica. Hoy vamos a analizar una película que mezcla drama, acción y conspiración de una manera bastante intensa y emocional. Se trata de Edge of Darkness, dirigida por Martin Campbell y protagonizada por Mel Gibson, una historia que nos lleva al límite del dolor humano y la búsqueda de la verdad en un mundo lleno de corrupción. En este video no solo vamos a hablar de la trama, sino también de cómo se construye el suspenso, qué tan bien funcionan sus personajes y si realmente es una película que vale la pena ver hoy en día. Es una historia donde un padre, tras una pérdida devastadora, se ve envuelto en una conspiración mucho más grande de lo que jamás imaginó. Y eso convierte cada decisión en algo emocionalmente pesado. Así que si te gustan los thrillers serios, con tensión constante, temas oscuros y personajes profundos, quédate hasta el final porque vamos a desglosar todo lo bueno y lo no tan bueno de esta película. Vamos a empezar con el análisis. La película también destaca por su ritmo relativamente maduro. No intenta mantener adrenalina constante, ni llenar cada minuto con explosiones. Hay momentos tranquilos, silenciosos y reflexivos que permiten desarrollar personajes y construir tensión psicológica. Algunas personas podrían considerar este ritmo demasiado lento, especialmente si esperan una película de acción convencional protagonizada por Mel Gibson. Sin embargo, quienes disfrutan de thrillers más atmosféricos y emocionalmente densos, probablemente apreciarán esa elección narrativa. En términos de acción, la película ofrece escenas intensas y realistas. Las confrontaciones físicas no están exageradas ni estilizadas como en muchos thrillers modernos. Cuando ocurre violencia, esta se siente brusca, peligrosa y emocionalmente pesada. Thomas Craven no parece un superhéroe capaz de derrotar ejércitos completos. Más bien actúa como un detective veterano que utiliza experiencia, inteligencia y desesperación para sobrevivir. La dirección de Martin Campbell merece reconocimiento porque logra equilibrar varios géneros al mismo tiempo. La película funciona como drama familiar, thriller político, historia de venganza y relato de conspiración corporativa. Mantener equilibrio entre esos elementos no era sencillo, pero Campbell consigue integrarlos de manera bastante coherente. El tono permanece consistente desde el principio hasta el final, evitando cambios bruscos que podrían romper la atmósfera. Otro aspecto interesante es la crítica social y política presente en la historia. La película plantea preguntas sobre el poder de las corporaciones, el secreto gubernamental y los límites morales de la seguridad nacional. Aunque no intenta convertirse en un ensayo político complejo, sí muestra cómo las instituciones pueden proteger intereses económicos, incluso cuando eso implica ocultar crímenes graves. El filme transmite una visión bastante pesimista del poder político y empresarial. Emma Craven, interpretada por Bojana Novakovic, también deja una impresión importante, a pesar de tener relativamente poco tiempo en pantalla. Su personaje representa valentía moral e idealismo. Emma descubre actividades ilegales relacionadas con materiales nucleares y decide denunciarlas, aún sabiendo que eso pone su vida en peligro. Su presencia continúa sintiéndose durante toda la película, a través de recuerdos y visiones, reforzando el impacto emocional de su muerte. Sin embargo, la película no es perfecta y tiene algunos puntos débiles. Uno de ellos es que ciertas partes de la conspiración pueden parecer demasiado familiares para espectadores acostumbrados al género. El tema de grandes corporaciones corruptas asociadas con el gobierno ya ha sido explorado muchas veces en thrillers políticos anteriores. Aunque la película desarrolla bien esa idea, no necesariamente ofrece elementos completamente originales. Otro posible problema es el ritmo pausado. Algunas personas podrían sentir que la historia tarda demasiado en avanzar o que ciertas escenas se extienden más de lo necesario. La película dedica bastante tiempo al estado emocional de Thomas Craven y a la construcción de atmósfera, lo cual puede resultar menos atractivo para quienes prefieren thrillers rápidos y llenos de acción continua. También existen momentos donde algunos personajes secundarios no reciben suficiente desarrollo. Aunque el elenco principal es sólido, ciertos individuos relacionados con la conspiración aparecen más como símbolos del sistema corrupto que como personajes completamente complejos. Esto no arruina la película, pero limita un poco la profundidad de algunas relaciones y conflictos secundarios. Aún así, la intensidad emocional del filme compensa la mayoría de sus defectos. La película logra que el espectador se interese genuinamente por el destino de Thomas Craven y por la verdad detrás de la muerte de Emma. El dolor del protagonista se siente auténtico,
y eso da peso emocional a toda la narrativa. Incluso cuando la trama entra en territorios políticos o corporativos más complejos, el centro emocional permanece claro. El final de la película también merece mención, porque evita ofrecer una resolución completamente optimista o heroica. Aunque Thomas logra acercarse a la verdad y confrontar a varios responsables, la sensación general sigue siendo amarga. El daño causado por la corrupción y la violencia parece demasiado profundo para desaparecer simplemente mediante actos individuales de justicia. Esa conclusión resulta coherente con el tono oscuro y pesimista de toda la historia. Comparada con otros thrillers contemporáneos, Edge of Darkness se siente más seria y emocionalmente pesada. No depende de humor constante, efectos espectaculares ni ritmo frenético para mantener el interés. En cambio, apuesta por actuaciones intensas, tensión psicológica y conflictos morales. Esa elección hace que la película pueda parecer menos accesible para algunos espectadores, pero también le da mayor profundidad y personalidad. La película probablemente será más apreciada por quienes disfrutan thrillers adultos y atmosféricos. Personas interesadas en historias de conspiraciones políticas, dramas oscuros y personajes emocionalmente complejos encontrarán mucho valor aquí. También puede resultar atractiva para quienes prefieren películas centradas en actuaciones fuertes y construcción de tensión gradual, en lugar de entretenimiento puramente explosivo. Por otro lado, quienes busquen acción constante, humor ligero o ritmo extremadamente rápido, podrían sentirse decepcionados. Aunque existen escenas intensas y momentos violentos, la película se concentra mucho más en la investigación emocional y psicológica que en la espectacularidad visual. No intenta ser un blockbuster moderno, lleno de secuencias grandiosas, sino un thriller más íntimo y sombrío. En cuanto a si vale la pena verla, la respuesta depende mucho de las expectativas del espectador. Si alguien disfruta películas oscuras, maduras y emocionalmente intensas, definitivamente vale la pena. Las actuaciones son sólidas, especialmente la de Mel Gibson. La atmósfera está muy bien construida, y la historia mantiene interés constante gracias al misterio y la dimensión emocional del protagonista. Además, la combinación de drama personal y conspiración política ofrece suficiente profundidad para que la película resulte más memorable que muchos thrillers genéricos. En conclusión, Edge of Darkness es un thriller oscuro, intenso y emocionalmente poderoso que combina drama personal con conspiración política de manera efectiva. Gracias a la dirección sólida de Martin Campbell, la excelente actuación de Mel Gibson y la atmósfera sombría cuidadosamente construida, la película logra destacar dentro de un género lleno de producciones similares. Aunque su ritmo pausado y algunos elementos narrativos poco originales pueden no convencer a todos los espectadores, sigue siendo una obra sólida y recomendable para quienes disfrutan historias maduras, tensas y emocionalmente complejas. Sí vale la pena verla, especialmente para quienes buscan un thriller serio y cargado de emociones humanas reales, en lugar de simple acción superficial. La película, Edge of Darkness, no es una producción que dependa fuertemente del uso de efectos visuales digitales avanzados o de un despliegue masivo de CGI, como ocurre en muchas películas contemporáneas de acción o ciencia ficción. En cambio, su enfoque visual está más orientado hacia el realismo, la tensión atmosférica y la representación física de los entornos y personajes. Dirigida por Martin Campbell, la película opta por un estilo visual sobrio, donde los efectos especiales se utilizan de manera puntual y discreta para reforzar la narrativa en lugar de dominarla. Esto hace que el trabajo de VFX sea menos evidente, pero no por ello menos importante dentro de la construcción general del filme. Uno de los aspectos más destacados del enfoque visual de la película es su intención de parecer realista y tangible. La historia gira en torno a una conspiración corporativa y gubernamental relacionada con armas nucleares, asesinatos encubiertos y corrupción institucional. Debido a esta temática, el equipo de producción decidió que el uso de CGI debía ser mínimo y reservado para situaciones donde la realidad física no podía reproducirse de manera segura o práctica. En lugar de crear mundos digitales complejos, se priorizaron locaciones reales, iluminación natural y efectos prácticos, lo que contribuye a una sensación de autenticidad constante. El uso de efectos visuales digitales en la película se centra principalmente en la mejora invisible de escenas. Esto incluye la eliminación de elementos modernos en el fondo, la extensión de ciertos entornos urbanos
y la integración de efectos de iluminación o ambientales que refuerzan el tono oscuro de la historia. Por ejemplo, en varias escenas exteriores de Boston, se realizaron ajustes digitales para modificar el cielo, intensificar la atmósfera nublada o reducir distracciones visuales modernas que podrían romper la inmersión. Estos cambios no buscan llamar la atención del espectador, sino reforzar la sensación de una ciudad fría, opresiva y emocionalmente distante. Otro uso importante del CGI se encuentra en la recreación de instalaciones industriales y laboratorios relacionados con la empresa ficticia Northmoor. Aunque muchas de estas locaciones fueron construidas físicamente o filmadas en lugares reales, algunos elementos estructurales fueron ampliados digitalmente para representar la magnitud de las instalaciones. Esto incluye edificios más grandes de lo que era posible construir en set, así como interiores combinados con extensiones digitales que sugieren la existencia de complejos tecnológicos altamente avanzados. Sin embargo, incluso en estos casos, el objetivo no es mostrar tecnología futurista espectacular, sino mantener una estética industrial realista. Otro aspecto importante del trabajo de efectos visuales es la integración de dobles digitales en escenas de acción peligrosas. Aunque la película intenta mantener un enfoque práctico, existen momentos donde el uso de dobles de riesgo no es suficiente o seguro. En esos casos, se recurre a la combinación de dobles reales con retoques digitales para suavizar movimientos o completar acciones físicas complejas. Esto permite que las escenas mantengan continuidad visual sin exponer a los actores a riesgos innecesarios. Las explosiones y destrucciones, aunque presentes, no son el foco principal del uso de CGI. Cuando ocurren, están diseñadas para sentirse realistas más que espectaculares. En lugar de explosiones masivas estilizadas como en películas de acción más exageradas, aquí se utilizan efectos controlados que muestran destrucción limitada pero creíble. El equipo de VFX trabaja cuidadosamente para equilibrar la intensidad visual con la coherencia del mundo realista que la película intenta construir. El diseño de sonido también complementa el trabajo visual, aunque no forma parte directa del CGI. Sí influye en cómo se perciben los efectos visuales. Las explosiones, disparos y colapsos estructurales están sincronizados con efectos visuales discretos que refuerzan la sensación de impacto físico. Esta combinación entre sonido y VFX es clave para mantener la inmersión del espectador, sin recurrir a exageraciones visuales innecesarias. En algunas escenas interiores, el CGI se utiliza para corregir o ampliar espacios físicos limitados por la producción. Por ejemplo, habitaciones o pasillos fueron digitalmente extendidos para dar la impresión de que los edificios corporativos y gubernamentales son mucho más grandes y complejos de lo que realmente eran los sets de filmación. Este tipo de técnica es común en producciones que buscan realismo arquitectónico sin construir estructuras físicas costosas. El trabajo de efectos visuales también incluye la eliminación de elementos modernos o técnicos no deseados dentro del encuadre. Esto puede incluir cables, cámaras visibles, señales contemporáneas o cualquier objeto que rompa la ambientación cuidadosamente diseñada. Aunque estos cambios son invisibles para el espectador, son esenciales para mantener la coherencia temporal y estética de la película. Un aspecto interesante del uso limitado de CGI en la película es que permite que las actuaciones humanas tengan mayor protagonismo. Al no depender de entornos digitales o criaturas generadas por computadora, la atención se centra completamente en los personajes y sus emociones. Esto es especialmente importante en una historia como esta, donde el núcleo emocional gira en torno al dolor, la pérdida y la búsqueda de justicia. El enfoque visual también contribuye a la sensación de realismo documental en algunas escenas. Muchas secuencias están filmadas con cámara en mano o con movimientos ligeramente inestables, lo que da la impresión de inmediatez y autenticidad. El VFX en estos casos se utiliza para mantener la continuidad visual sin alterar la estética naturalista de la filmación. En comparación con otras películas de la misma época, Edge of Darkness destaca precisamente por su moderación en el uso de efectos digitales. Mientras que muchas producciones de 2010 ya comenzaban a depender fuertemente del CGI para crear acción espectacular, esta película opta por un enfoque más clásico. Esto puede interpretarse como una decisión creativa consciente para reforzar el tono serio y adulto del relato. El equipo de efectos visuales tuvo como objetivo principal apoyar la historia sin distraer al espectador.
Esto significa que cada intervención digital fue cuidadosamente diseñada para ser invisible o casi imperceptible. El éxito del VFX en esta película no se mide por lo llamativo que resulta, sino por lo bien que se integra con las imágenes reales sin romper la inmersión. El uso de efectos prácticos sigue siendo dominante en muchas escenas. Esto incluye vehículos reales, explosivos físicos, maquillaje de efectos especiales para heridas y entornos construidos en locaciones reales. El CGI entra únicamente como una herramienta de apoyo, no como el elemento central de la producción. Esta combinación ayuda a mantener una textura visual más orgánica y menos artificial. El tratamiento visual de la violencia también es importante. En lugar de mostrar destrucción estilizada o exagerada, la película opta por representar la violencia de manera cruda y directa. El VFX se utiliza para reforzar el impacto físico de los disparos o explosiones, pero sin convertirlas en espectáculo visual. Esto contribuye a la sensación de realismo y gravedad emocional. En resumen, el trabajo de VFX y CGI en Edge of Darkness es discreto, funcional y cuidadosamente integrado dentro de una estética realista. No busca impresionar con grandes efectos digitales, sino apoyar la narrativa y reforzar la atmósfera de tensión y corrupción. Gracias a este enfoque, la película logra mantener un equilibrio entre tecnología moderna y estilo cinematográfico clásico, donde la historia y las emociones de los personajes son siempre el centro de atención. La película Edge of Darkness, dirigida por Martin Campbell y protagonizada por Mel Gibson, tuvo un recorrido comercial interesante, porque marcó uno de los regresos de Gibson al cine como actor principal, tras varios años de menor presencia en grandes producciones de Hollywood. Su desempeño en taquilla y su posterior vida en formato doméstico reflejan tanto el interés inicial del público como el impacto moderado que tuvo en el mercado global. Aunque no se convirtió en un fenómeno masivo, sí logró una recaudación respetable y una distribución internacional amplia, especialmente considerando su tono oscuro y adulto, que no siempre es el más atractivo para el gran público. En su estreno en cines, la película se posicionó como un thriller de conspiración dirigido a un público adulto, que aprecia historias intensas y dramáticas, más que el entretenimiento ligero. Este tipo de películas suele depender mucho de la reputación de su protagonista y de la campaña de marketing. En este caso, el nombre de Mel Gibson fue un factor clave para atraer espectadores, ya que su regreso a un papel principal generó curiosidad mediática. Además, el hecho de que la película estuviera basada en una adaptación de una historia previa de televisión también ayudó a captar la atención de ciertos sectores del público. Durante su estreno en Estados Unidos, la película tuvo un debut moderadamente sólido, ubicándose dentro de los primeros puestos de la taquilla en su fin de semana de lanzamiento. Sin embargo, no logró mantenerse en los primeros lugares durante mucho tiempo. El interés inicial fue impulsado por la promoción, el reconocimiento del elenco y la expectativa del regreso de Gibson a un rol dramático importante, pero la competencia con otras películas de acción y el tono serio del filme hicieron que su permanencia en cartelera fuera más limitada. A nivel internacional, la película tuvo un comportamiento algo más estable. En mercados europeos y algunos países asiáticos, el thriller político y de conspiración suele tener una audiencia más constante, especialmente cuando se trata de producciones con actores reconocidos. La combinación de drama emocional, investigación criminal y temas de corrupción corporativa permitió que la película encontrara un público más amplio fuera de Estados Unidos. Aún así, su rendimiento global se mantuvo en un rango medio dentro de las producciones de su año, sin alcanzar cifras de grandes blockbusters. Uno de los factores que influyó en su desempeño en taquilla fue su tono. La película es oscura, violenta y emocionalmente pesada, lo que la aleja del público familiar o de quienes buscan entretenimiento ligero. Este tipo de narrativa suele atraer a espectadores específicos que disfrutan de thrillers psicológicos o historias de conspiración, pero limita el alcance masivo. Además, el ritmo pausado y la construcción dramática basada en el duelo del protagonista hacen que la experiencia sea más introspectiva que espectacular. Otro elemento relevante en su rendimiento comercial fue la competencia en la cartelera durante su estreno. En el mismo periodo, otras películas de acción, ciencia ficción y comedia captaban una gran parte del público general. Esto afectó la capacidad de la película para mantenerse en los primeros puestos durante varias semanas. Aunque el nombre de Mel Gibson ayudó a generar interés inicial,
no fue suficiente para sostener una larga permanencia en salas frente a producciones más comerciales. A pesar de no ser un éxito arrollador, la película logró recuperar su inversión gracias a su distribución global y a la posterior venta en formatos domésticos. Esto es importante porque muchas producciones de este tipo dependen no solo de la taquilla, sino también del mercado de video doméstico, televisión y plataformas digitales para alcanzar rentabilidad total. En ese sentido, la película cumplió con las expectativas de estudio, aunque sin destacarse como un fenómeno de gran impacto. El rendimiento en taquilla también puede analizarse desde el punto de vista del género. Los thrillers políticos y de conspiración suelen tener un comportamiento comercial más moderado que las películas de acción espectaculares o las franquicias de superhéroes. Su atractivo depende más de la calidad del guión, las actuaciones y el interés del público por historias complejas. En este caso, la combinación de drama personal y conspiración corporativa generó una recepción estable, pero no explosiva. La interpretación de Mel Gibson fue un elemento central en la promoción de la película. Su regreso a un papel protagonista, después de un periodo de menor actividad mediática, generó atención adicional en la prensa y en el público. Esto contribuyó a un aumento inicial en la asistencia a salas, aunque no fue suficiente para convertir la película en un éxito de larga duración en taquilla. Aún así, su presencia ayudó a posicionar la película como una opción destacada dentro del género. En términos de distribución internacional, la película fue lanzada en múltiples territorios, con una estrategia bastante tradicional. Se priorizaron mercados donde el cine de thriller político tiene buena recepción. Europa, América Latina y partes de Asia mostraron un interés constante, aunque variable según el país. La temática universal de corrupción y venganza ayudó a que la historia fuera comprensible y atractiva, más allá del contexto estadounidense. Con respecto a su rendimiento en formato doméstico, la película tuvo una segunda vida importante tras su paso por los cines. El lanzamiento en DVD y Blu-ray permitió que llegara a un público más amplio, especialmente a quienes prefieren ver thrillers en casa en lugar de ir al cine. Este tipo de películas suele funcionar bien en el mercado doméstico, porque el público puede apreciarlas con más atención, sin la presión del ritmo de una sala de cine. El lanzamiento en formato físico incluyó ediciones estándar y versiones especiales con contenido adicional. Entre los materiales extras se encontraban entrevistas con el elenco, análisis de escenas, comentarios del director y material detrás de cámaras. Estos elementos ayudaron a enriquecer la experiencia del espectador interesado en la producción de la película. El público que disfruta del cine técnico o de la construcción de películas de acción encontró valor en este tipo de contenido adicional. En el mercado de Blu-ray, la película destacó por su calidad de imagen y sonido, que permitían apreciar mejor la atmósfera visual oscura y detallada del filme. La cinematografía basada en tonos fríos y ambientes urbanos sombríos se beneficiaba del formato de alta definición, lo que mejoró la experiencia visual en el hogar. Esto hizo que el formato doméstico fuera especialmente adecuado para este tipo de thriller. Más adelante, la película también fue distribuida en plataformas digitales y servicios de streaming. Este tipo de distribución permitió que nuevas audiencias descubrieran la película años después de su estreno original. En este contexto, el interés suele renovarse gracias a la presencia de actores conocidos y a la disponibilidad de contenido bajo demanda. El formato digital amplió significativamente la vida útil comercial de la película. En términos de recepción comercial en el mercado doméstico digital, la película se benefició de su naturaleza de thriller intenso. Este tipo de historias suelen ser populares en plataformas de streaming porque los espectadores pueden verlas de forma individual, sin necesidad de compromiso a largo plazo. Además, la duración relativamente estándar de la película la hace adecuada para sesiones de visualización en casa. El marketing para el lanzamiento en video doméstico se centró en destacar el regreso de Mel Gibson a un papel dramático intenso, así como el tono oscuro y conspirativo de la historia. Los materiales promocionales enfatizaban la idea de venganza, corrupción y descubrimiento de la verdad, elementos que suelen atraer a los aficionados del género. Esto ayudó a mantener el interés incluso después de la etapa de exhibición en cines. Desde una perspectiva general, el recorrido comercial de la película puede considerarse moderadamente exitoso. No alcanzó el estatus de gran éxito de taquilla, pero tampoco fue un fracaso. Su rendimiento se mantuvo dentro de las expectativas de una producción de thriller adulto con un enfoque serio y dramático. La combinación de actores reconocidos
dirección sólida y temática atractiva permitió que la película fuera rentable en el largo plazo. Un factor importante en su desempeño global es que la película no dependía de secuelas ni de franquicias. Esto significa que su éxito debía medirse de forma independiente, sin apoyo de un universo cinematográfico o de personajes recurrentes. En este sentido, su rendimiento es más comparable al de otros thrillers autónomos, que buscan atraer a un público específico, en lugar de construir una saga. También es relevante considerar el contexto de la industria en el momento de su estreno. A comienzos de la década de 2010, el cine de acción estaba comenzando a evolucionar hacia producciones más espectaculares y dependientes de efectos digitales. En comparación, esta película mantiene un estilo más clásico y sobrio, lo que puede haber limitado su atractivo para audiencias acostumbradas a un ritmo más rápido y visualmente impactante. El mercado doméstico, sin embargo, demostró ser un espacio favorable para este tipo de historias. Los espectadores que prefieren thrillers psicológicos y narrativas más serias encontraron en la película una opción adecuada. El formato doméstico permitió también una apreciación más detallada de la actuación de los personajes y de la construcción de la atmósfera, aspectos que pueden perderse parcialmente en una experiencia cinematográfica más distraída. Con el paso del tiempo, la película ha mantenido una presencia constante en catálogos digitales, lo que ha contribuido a su longevidad. Aunque no es una obra que domine las conversaciones cinematográficas actuales, sigue siendo una opción recurrente dentro del género de thriller de conspiración. Su disponibilidad continua en plataformas digitales ha permitido que nuevas generaciones la descubran fuera del contexto de su estreno original. En conclusión, el desempeño de Edge of Darkness en taquilla y en el mercado doméstico refleja el comportamiento típico de un thriller adulto serio. Un estreno moderado, impulsado por actores reconocidos, una recaudación internacional estable, pero no explosiva, y una segunda vida importante en formatos domésticos y digitales. Aunque no alcanzó el nivel de los grandes éxitos comerciales de su época, logró consolidarse como una película rentable y duradera dentro de su género, con una presencia sostenida gracias a su disponibilidad en medios físicos y plataformas digitales. Aunque muchas veces el foco se coloca en los actores principales, como Mel Gibson, la verdadera estructura de la película depende en gran medida del trabajo del director y de los escritores, quienes transformaron una narrativa previa en un thriller cinematográfico moderno, con un tono más intenso, oscuro y orientado al público internacional. El proceso creativo detrás de la dirección y el guión es fundamental para entender cómo se construyó el estilo, la atmósfera y el mensaje de la película. Martin Campbell es un director con una trayectoria sólida en el cine de acción y suspense. Su estilo se caracteriza por la claridad narrativa, el uso de tensión progresiva y la capacidad de construir escenas de alto impacto emocional sin perder el enfoque en los personajes. Antes de esta película, Campbell ya había demostrado su habilidad para manejar grandes producciones de acción y thrillers complejos, lo que lo convirtió en una elección adecuada para dirigir una historia que combina investigación policial, conspiración política y drama personal. En el caso de esta película, su dirección se centra en equilibrar el elemento emocional del protagonista con la estructura de intriga y acción. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Martin Campbell en esta película es su enfoque en el realismo. En lugar de optar por un estilo visual exagerado o altamente estilizado, el director decide mantener una estética sobria y naturalista. Esto se refleja en la forma en que se filman las escenas urbanas, los interiores oscuros y los momentos de violencia. Campbell utiliza la cámara de manera funcional, evitando excesos visuales que puedan distraer del desarrollo emocional de la historia. Este enfoque refuerza el tono serio de la película y permite que el espectador se concentre en el conflicto interno del protagonista. Edge of Darkness es un thriller de conspiración y venganza, dirigido por Martin Campbell y protagonizado por Mel Gibson. La historia comienza en la ciudad de Boston y gira en torno a Thomas Craven, un veterano detective de homicidios de la policía que lleva una vida relativamente tranquila y rutinaria. Craven es un hombre endurecido por años de trabajo policial, acostumbrado a enfrentarse con criminales y tragedias humanas, pero que mantiene una relación muy cercana con su hija Emma, una joven brillante y comprometida con su trabajo como investigadora en una empresa vinculada a proyectos nucleares. Desde el inicio, la película establece una atmósfera sombría y tensa, donde la sensación de peligro crece poco a poco, mientras padre e hija intentan reencontrarse emocionalmente después de pasar cierto tiempo separados.
Emma llega a visitar a su padre aparentemente enferma y agotada. Durante la cena y las conversaciones iniciales, Thomas nota que su hija se comporta de manera extraña. Aunque intenta ocultarlo, Emma parece asustada, nerviosa y constantemente preocupada por algo que no quiere revelar. El detective supone al principio que la joven atraviesa problemas personales o laborales, pero la situación cambia drásticamente cuando Emma comienza a vomitar y a mostrar señales de un grave deterioro físico. Antes de que Thomas pueda entender qué ocurre realmente, ambos salen de la casa y son atacados por un desconocido armado. El asesino dispara directamente contra Emma, matándola frente a su padre. Este momento constituye el punto de ruptura emocional de la película y marca el inicio de la investigación obsesiva de Craven. La policía asume inicialmente que el verdadero objetivo del atentado era Thomas, debido a su historial como detective y a los numerosos criminales que pudo haber afectado durante su carrera. Sin embargo, Craven empieza a sospechar que el ataque estaba relacionado con Emma. A medida que revisa las pertenencias de su hija, descubre elementos inquietantes: armas ocultas, documentos confidenciales y pistas que indican que Emma estaba investigando actividades ilegales relacionadas con su empresa. Poco a poco, Thomas comprende que la joven llevaba una doble vida marcada por el miedo y el secreto. Este descubrimiento lo llena de culpa, porque se da cuenta de que realmente no conocía la magnitud de los problemas que ella enfrentaba. Mientras avanza la investigación, Craven encuentra evidencias de que Emma trabajaba para una compañía llamada Northmour, una poderosa corporación involucrada en proyectos de investigación nuclear. La empresa mantiene estrechos vínculos con sectores militares y gubernamentales, lo que la convierte en una institución prácticamente intocable. Emma había descubierto que Northmour estaba fabricando armas nucleares de manera ilegal y encubriendo actividades extremadamente peligrosas. Además, la radiación generada por esos proyectos estaba enfermando a trabajadores y habitantes cercanos, mientras la empresa silenciaba cualquier denuncia mediante amenazas y asesinatos. Thomas comienza a seguir el rastro de los compañeros de trabajo de Emma y descubre que varios de ellos han muerto en circunstancias sospechosas. Algunos aparecen asesinados y otros aparentemente se suicidan, aunque las evidencias indican que fueron eliminados para evitar filtraciones. El detective empieza a ser vigilado constantemente por hombres desconocidos, y pronto entiende que enfrenta a una red de corrupción mucho más grande de lo que imaginaba. Cada nueva pista confirma que Emma fue asesinada porque estaba dispuesta a revelar la verdad públicamente. En medio de la investigación aparece Jedburgh, un misterioso agente gubernamental interpretado por Ray Winstone. Este personaje es ambiguo desde el principio. No queda claro si pretende ayudar a Thomas o manipularlo. Jedburgh representa los intereses oscuros del gobierno y funciona como una figura casi fantasmal que aparece y desaparece constantemente. Habla con Craven de forma directa y filosófica, insinuando que comprende perfectamente el funcionamiento corrupto del poder político y empresarial. Aunque trabaja para sectores oficiales, también parece despreciar profundamente a quienes usan el sistema para enriquecerse y destruir vidas humanas. Thomas, impulsado por el dolor y la rabia, empieza a actuar de forma cada vez más violenta. Su experiencia como detective le permite moverse con inteligencia, intimidar sospechosos y obtener información que la policía oficial nunca lograría descubrir. Sin embargo, el caso deja de ser una simple investigación criminal y se convierte en una búsqueda personal de justicia. Craven siente que le falló a su hija y que ahora tiene la obligación moral de terminar el trabajo que ella comenzó. El duelo por Emma se mezcla con un deseo creciente de venganza. Durante sus pesquisas, Craven descubre que Emma y otros activistas habían reunido pruebas concluyentes contra Northmour. La empresa estaba desviando materiales nucleares para fabricar armas secretas, mientras ocultaba los efectos letales de la contaminación radiactiva. Emma había intentado denunciar la situación a periodistas y organizaciones políticas, pero alguien dentro de la estructura gubernamental filtró información sobre sus movimientos. Esa traición permitió que los responsables decidieran eliminarla antes de que pudiera hablar públicamente. Uno de los aspectos más intensos de la película es cómo Thomas empieza a experimentar recuerdos y visiones de Emma. Estas apariciones funcionan tanto como expresiones de su culpa y dolor, como símbolos de la conexión emocional entre padre e hija. Emma parece acompañarlo constantemente mientras avanza hacia la verdad. A veces, Thomas imagina conversaciones con ella o revive momentos del pasado familiar, lo que añade un tono melancólico y psicológico a la historia.
La película no presenta estas escenas como fenómenos sobrenaturales explícitos, sino como manifestaciones del trauma emocional de Craven. La investigación lleva a Thomas hasta figuras poderosas dentro de Northmoor, especialmente altos ejecutivos que intentan mantener el secreto a cualquier costo. Los responsables no solo están dispuestos a asesinar personas inocentes, sino también a manipular organismos gubernamentales, destruir evidencia y utilizar fuerzas de seguridad privadas para proteger sus intereses económicos y políticos. Craven comprende que el sistema entero está contaminado por la corrupción y que muy pocas personas están dispuestas a enfrentar la verdad. Jedburgh continúa observando los movimientos de Craven y eventualmente empieza a ayudarlo indirectamente. Aunque sigue siendo un personaje ambiguo, queda claro que reconoce la honestidad y determinación del detective. Jedburgh sabe que la corrupción ha alcanzado niveles extremos y parece considerar que Thomas es una especie de instrumento inevitable para exponerla. Sin embargo, también deja claro que el gobierno hará todo lo posible para evitar un escándalo público relacionado con armas nucleares ilegales. Aún así, el detective se niega a retroceder. La pérdida de su hija lo ha despojado del miedo. Ya no le importa proteger su carrera ni sobrevivir. Solo quiere descubrir quién ordenó el asesinato y obligarlos a pagar. La tensión aumenta cuando Craven confronta directamente a algunos de los responsables. Las escenas se vuelven más violentas y personales, reflejando la transformación emocional del protagonista. Al principio, Thomas era un detective racional y disciplinado. Ahora se ha convertido en un hombre devastado que utiliza todos sus recursos para alcanzar justicia. Sin embargo, incluso en sus actos más brutales, mantiene una fuerte motivación moral vinculada al recuerdo de Emma. Paralelamente, la película muestra cómo Northmoor intenta controlar la narrativa pública. Los ejecutivos manipulan medios de comunicación, destruyen pruebas y presentan a Emma como una joven inestable para desacreditar cualquier posible filtración. Esta estrategia revela la capacidad de las grandes corporaciones para moldear la percepción social y ocultar crímenes bajo una apariencia de legitimidad empresarial. Thomas comprende que la verdad no basta. También debe enfrentarse a un sistema diseñado para borrar cualquier evidencia incómoda. La relación entre Craven y Jedburgh alcanza un punto crucial cuando ambos reconocen implícitamente que están atrapados dentro de una maquinaria corrupta. Aunque representan lados diferentes del sistema, comparten una visión pesimista sobre el poder y la violencia. Jedburgh entiende que la corrupción es estructural y que probablemente nada cambie realmente, incluso si algunos culpables son castigados. Thomas, en cambio, todavía cree en la posibilidad de una justicia personal, aunque ya no confíe en las instituciones oficiales. En la parte final de la historia, Craven logra identificar al hombre que ordenó directamente el asesinato de Emma, y descubre que la decisión fue tomada para proteger contratos multimillonarios vinculados al desarrollo de armamento nuclear. La muerte de su hija no fue un accidente ni un daño colateral, fue un acto calculado para silenciar a una denunciante peligrosa. Esta revelación destruye cualquier ilusión restante sobre la moralidad de quienes controlan la empresa y sus aliados políticos. El clímax de la película está cargado de tensión emocional y violencia. Thomas enfrenta a los responsables utilizando toda su experiencia policial y su determinación implacable. Las confrontaciones finales reflejan el costo humano de la corrupción y muestran cómo el protagonista ha sacrificado prácticamente todo en su búsqueda de respuestas. Aunque consigue exponer parte de la conspiración y castigar a varios culpables, la sensación general es amarga. El daño causado por Northmoor y por las instituciones corruptas parece demasiado profundo para repararse completamente. Al final, Thomas obtiene una forma de cierre emocional al completar la misión que Emma había iniciado. Sin embargo, la victoria está marcada por la pérdida irreversible de su hija y por la conciencia de que el sistema continuará produciendo violencia y encubrimientos. La película evita ofrecer un final completamente optimista. En lugar de eso, presenta una visión oscura y realista del poder, donde incluso los actos de justicia tienen consecuencias devastadoras. Uno de los temas centrales de Edge of Darkness es el conflicto entre la verdad y el poder. Emma representa el idealismo y el valor moral de quienes intentan denunciar injusticias, mientras que Thomas simboliza la transformación de un hombre común en alguien dispuesto a enfrentarse a estructuras enormes por amor y lealtad familiar. La película también explora el impacto emocional del duelo, mostrando cómo la pérdida puede destruir a una persona o impulsarla hacia acciones extremas.
Otro aspecto importante es la crítica al uso irresponsable de la tecnología nuclear y al vínculo entre corporaciones privadas y gobiernos. La historia sugiere que las instituciones, supuestamente destinadas a proteger a la sociedad, pueden convertirse en herramientas de explotación y violencia cuando el dinero y el poder predominan sobre la ética. Este enfoque político y social diferencia a la película de otros thrillers convencionales, dándole una dimensión más reflexiva y sombría. La actuación de Mel Gibson como Thomas Craven fue ampliamente destacada por su intensidad emocional. El personaje combina dureza policial con vulnerabilidad humana, permitiendo que el público comprenda tanto su sufrimiento como su obsesión creciente. Ray Winstone, por su parte, aporta misterio y complejidad al personaje de Jedburgh, convirtiéndolo en una de las figuras más interesantes de la trama. En conjunto, la película desarrolla una narrativa cargada de suspenso, conspiraciones y emociones profundas. Aunque incluye escenas de acción y violencia, el verdadero núcleo de la historia es la relación entre padre e hija y el impacto devastador de la pérdida. Thomas Craven no busca convertirse en héroe, simplemente intenta honrar la memoria de Emma, descubriendo la verdad detrás de su asesinato. Esa motivación íntima y emocional es lo que da fuerza a toda la trama y convierte a la película en un thriller oscuro, intenso y profundamente humano. El reparto de Edge of Darkness reúne a varios actores reconocidos que aportan intensidad emocional, profundidad psicológica y tensión dramática a una historia centrada en la conspiración, la corrupción y la venganza personal. Cada personaje cumple una función importante dentro de la narrativa, y las interpretaciones ayudan a construir el tono oscuro y melancólico que caracteriza a la película. El trabajo del elenco resulta esencial para transmitir el conflicto interno de los personajes y la sensación constante de peligro que atraviesa toda la historia. El protagonista principal es Mel Gibson, quien interpreta a Thomas Craven, un veterano detective de homicidios de Boston. Craven es un hombre experimentado, acostumbrado a investigar asesinatos y lidiar con criminales peligrosos, pero al mismo tiempo mantiene una relación muy cercana con su hija Emma. La actuación de Gibson se apoya especialmente en la contención emocional y en la transformación gradual del personaje. Al comienzo de la película, Thomas aparece como un padre afectuoso y relativamente tranquilo, aunque marcado por el cansancio de los años de servicio policial. Sin embargo, tras el asesinato de Emma, el personaje cambia profundamente y se convierte en un hombre consumido por el dolor y la necesidad de encontrar la verdad. Mel Gibson desarrolla el papel con una mezcla de furia, tristeza y obsesión. Gran parte de su actuación depende de los silencios, las expresiones faciales y la tensión corporal. Thomas Craven no es presentado como un héroe invencible, sino como un hombre roto emocionalmente, que utiliza sus habilidades policiales para enfrentar una conspiración mucho más grande de lo que esperaba. Gibson consigue transmitir el conflicto interno entre el deseo de justicia y el impulso de venganza. A medida que la historia avanza, el personaje se vuelve más agresivo y peligroso, pero siempre conserva una dimensión humana relacionada con el amor hacia su hija. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Gibson es la manera en que muestra el duelo. La película dedica mucho tiempo a retratar la soledad de Craven después de la muerte de Emma. El actor logra expresar esa pérdida sin necesidad de largos discursos emocionales. Sus reacciones físicas, la mirada cansada y los momentos de silencio permiten entender el sufrimiento profundo del personaje. Incluso en las escenas de acción o confrontación, el espectador percibe que todas las decisiones de Thomas nacen del dolor personal y no simplemente del deseo de violencia. Otro miembro fundamental del reparto es Ray Winstone, quien interpreta a Darius Jedburgh, un misterioso agente gubernamental vinculado a operaciones secretas y asuntos relacionados con seguridad nacional. Jedburgh es probablemente el personaje más ambiguo de toda la película. Desde su primera aparición, transmite una sensación inquietante y difícil de interpretar. No queda claro si representa una amenaza para Craven o si terminará ayudándolo en su búsqueda de respuestas. Ray Winstone construye al personaje con gran inteligencia, utilizando un tono calmado, una actitud observadora y una presencia casi fantasmal. El trabajo de Winstone destaca porque convierte a Jedburgh en una figura compleja y moralmente ambigua. Aunque forma parte del aparato gubernamental, parece consciente de la corrupción existente dentro del sistema. A lo largo de la historia, el personaje funciona como una especie de observador filosófico que analiza el comportamiento humano, la violencia
y el poder político. Winston interpreta a Jedburgh como alguien cansado del mundo, pero todavía interesado en distinguir entre personas honestas y corruptas. Las conversaciones entre Jedburgh y Thomas Craven constituyen algunos de los momentos más interesantes de la película. Ambos personajes se respetan mutuamente porque reconocen el dolor y la honestidad del otro. Ray Winston aporta una calma amenazante que contrasta con la intensidad emocional de Mel Gibson. Mientras Craven actúa impulsado por la rabia, Jedburgh observa y reflexiona con frialdad. Esa diferencia crea una dinámica muy poderosa entre ambos actores. La actriz Bojana Novaković interpreta a Emma Craven, la hija de Thomas y el motor emocional de toda la historia. Aunque el personaje muere relativamente temprano en la película, su presencia sigue siendo fundamental durante toda la narrativa. Emma representa la conciencia moral de la historia, ya que es quien descubre las actividades ilegales relacionadas con la empresa nuclear Northmoor y decide enfrentarse a ellas. Bojana Novaković consigue que el personaje transmita inteligencia, valentía y vulnerabilidad al mismo tiempo. Emma aparece inicialmente como una joven afectuosa y cercana a su padre, pero rápidamente se revela que está aterrorizada por algo relacionado con su trabajo. Novaković interpreta muy bien esa tensión interna. Incluso en las escenas más cotidianas, la actriz deja ver que Emma vive bajo una enorme presión psicológica. Sus gestos nerviosos, la dificultad para hablar abiertamente y el miedo constante sugieren que comprende el peligro al que se enfrenta. Aunque Emma tiene menos tiempo en pantalla que otros personajes, su importancia emocional es enorme. La actuación de Novaković logra que el espectador entienda por qué Thomas está dispuesto a destruir todo para descubrir la verdad. Además, las apariciones posteriores de Emma en recuerdos y visiones ayudan a profundizar el estado psicológico de Craven. La actriz transmite una sensación de humanidad y pureza moral que contrasta con el ambiente corrupto y violento de la película. Danny Huston interpreta a Jack Bennett, uno de los ejecutivos más importantes de la corporación Northmoor. Bennett representa el rostro elegante y sofisticado de la corrupción empresarial. Danny Huston construye al personaje como un hombre frío, calculador y extremadamente inteligente. A diferencia de otros villanos más impulsivos, Bennett mantiene siempre una actitud controlada y racional, incluso cuando enfrenta situaciones peligrosas. La interpretación de Huston resulta efectiva porque evita exageraciones. Jack Bennett no necesita mostrarse violentamente agresivo para intimidar. Su poder proviene de su posición económica y política. El personaje simboliza la clase dirigente que utiliza instituciones y recursos corporativos para manipular gobiernos, ocultar crímenes y proteger intereses financieros. Huston transmite perfectamente esa sensación de superioridad moral y arrogancia intelectual. A medida que Thomas Craven se acerca a la verdad, Bennett comienza a sentir que el control de la situación se le escapa. Danny Huston refleja muy bien ese cambio gradual. El personaje pasa de la confianza absoluta al miedo contenido, aunque siempre intenta mantener la apariencia de hombre poderoso e intocable. Su actuación contribuye a reforzar la idea central de la película. La corrupción puede esconderse detrás de rostros respetables y discursos sofisticados. La actriz Shawn Roberts interpreta a Burnham, uno de los individuos relacionados con las operaciones clandestinas y violentas que rodean la conspiración. Aunque no es uno de los personajes más desarrollados, su presencia ayuda a mostrar el nivel de brutalidad existente dentro de la red criminal vinculada a Northmoor. Roberts aporta agresividad y tensión física al personaje, convirtiéndolo en una amenaza constante para Thomas Craven. Otro actor importante es Dennis O'Hare, quien interpreta a Moore, un funcionario asociado con las actividades corporativas y políticas de la trama. Dennis O'Hare suele destacar por interpretar personajes nerviosos, ambiguos o moralmente cuestionables, y aquí utiliza esas cualidades para construir a un hombre atrapado entre el miedo y la obediencia. Moore no parece completamente malvado, pero participa en acciones corruptas porque forma parte de un sistema dominado por el poder y las amenazas. La actuación de O'Hare añade una dimensión interesante, porque muestra cómo muchas personas dentro de estructuras corruptas actúan movidas más por miedo que por verdadera convicción ideológica. Su personaje representa a quienes colaboran con el sistema para sobrevivir, aún sabiendo que están permitiendo injusticias graves. J.O. Sanders interpreta al senador Jim Pine, una figura política conectada indirectamente con los intereses nucleares y corporativos de Northmoor.
El personaje sirve para mostrar la relación entre poder político y negocios militares. Sanders interpreta al senador como un hombre acostumbrado a moverse dentro de círculos de influencia y negociación. Aunque no aparece constantemente, su presencia ayuda a ampliar el alcance de la conspiración y demuestra que la corrupción supera el ámbito empresarial. La película también cuenta con la participación de Frank Grillo en el papel del agente 10, un personaje vinculado a las operaciones de vigilancia y control relacionadas con la investigación. Frank Grillo aporta intensidad física y energía agresiva, cualidades que posteriormente se convertirían en una característica frecuente de muchos de sus personajes cinematográficos. En esta película, su papel ayuda a reforzar la atmósfera de persecución constante que rodea a Thomas Craven. Otro miembro destacado del reparto es Caterina Scorsone, quien interpreta a Melissa, una figura cercana a Emma y vinculada emocionalmente con algunos aspectos de la investigación. Aunque su papel es secundario, la actriz aporta sensibilidad y humanidad en medio del ambiente oscuro y paranoico de la película. Su actuación contribuye a mostrar cómo las acciones de Northmour afectan la vida de personas inocentes más allá del conflicto principal. La dirección de actores realizada por Martin Campbell juega un papel importante en el resultado final de la película. Campbell, conocido por dirigir thrillers y películas de acción intensas, permite que el elenco combine emociones profundas con momentos de gran tensión narrativa. En lugar de enfocarse únicamente en la acción física, el director da espacio para que los actores desarrollen conflictos internos complejos. Uno de los mayores logros del reparto es la química entre Mel Gibson y Bojana Novakovic. Aunque comparten relativamente pocas escenas antes de la muerte de Emma, la relación entre padre e hija resulta creíble y emocionalmente poderosa. Esa conexión es fundamental, porque toda la motivación de Thomas Craven depende del amor que siente por Emma. Si el público no creyera en esa relación, gran parte de la película perdería impacto emocional. También destaca la dinámica entre Gibson y Ray Winstone. Ambos actores construyen personajes muy diferentes, pero complementarios. Craven representa la emoción descontrolada y el sufrimiento humano, mientras Jedburgh simboliza el conocimiento frío del funcionamiento corrupto del poder. Las escenas entre ambos poseen una tensión constante, porque nunca queda completamente claro cuáles son las verdaderas intenciones de Jedburgh. El reparto secundario contribuye además a crear una sensación de realismo político y corporativo. Los ejecutivos, funcionarios y agentes gubernamentales no aparecen como caricaturas exageradas, sino como individuos racionales, capaces de justificar acciones terribles en nombre del dinero, la seguridad nacional o la estabilidad institucional. Esa aproximación hace que la conspiración resulte más creíble y perturbadora. Otro aspecto importante es cómo los actores reflejan el tono oscuro y pesimista de la historia. La mayoría de los personajes parecen cansados, moralmente dañados o emocionalmente destruidos. Incluso quienes intentan hacer lo correcto terminan atrapados por estructuras de violencia y corrupción. El elenco transmite constantemente la idea de que nadie sale intacto de este mundo dominado por secretos nucleares, asesinatos y manipulación política. La película depende mucho de las actuaciones, porque gran parte del suspenso nace de las conversaciones, las miradas y las tensiones psicológicas. Aunque existen escenas de acción y violencia, el verdadero conflicto ocurre en el plano emocional y moral. Los actores deben transmitir miedo, culpa, paranoia y desesperación de manera convincente para que la historia funcione, y en general, el reparto logra ese objetivo con eficacia. En conjunto, el elenco de Edge of Darkness construye una narrativa intensa y emocionalmente compleja. Mel Gibson aporta gravedad y dolor al personaje central. Ray Winstone ofrece misterio y profundidad filosófica. Bojana Novakovic representa el idealismo moral, y Danny Huston encarna la corrupción sofisticada del poder corporativo. Los actores secundarios complementan ese núcleo principal, creando un universo oscuro, peligroso y profundamente marcado por la desconfianza. Gracias a estas interpretaciones, la película consigue ir más allá de un thriller convencional de conspiraciones. El trabajo del reparto permite que la historia explore temas como el duelo, la responsabilidad moral, el abuso de poder y el costo humano de la corrupción. Cada personaje refleja diferentes aspectos de ese conflicto central, y las actuaciones ayudan a mantener una atmósfera intensa y melancólica desde el inicio hasta el final de la película. Dirigida por Martin Campbell y protagonizada por Mel Gibson, la película intenta recuperar el estilo clásico de los thrillers intensos de los años 90.
donde la tensión narrativa y el conflicto moral eran más importantes que los efectos espectaculares o la acción exagerada. El resultado es una obra sombría, seria y emocionalmente pesada, que no busca entretener únicamente mediante explosiones o persecuciones, sino también a través de personajes complejos y una atmósfera constante de paranoia y tristeza. Uno de los aspectos más destacados de la película es su tono. Desde las primeras escenas se percibe una sensación de inquietud y peligro que nunca desaparece. La historia se desarrolla de manera lenta pero constante, permitiendo que el espectador descubra la conspiración al mismo tiempo que el protagonista. La dirección de Martin Campbell logra mantener una tensión continua sin necesidad de abusar de la acción. Aunque existen escenas violentas y momentos intensos, el verdadero motor de la película es la investigación emocional y psicológica de Thomas Craven, un hombre destruido por el asesinato de su hija. La actuación de Mel Gibson es probablemente el elemento más fuerte de toda la película. Su interpretación de Thomas Craven tiene una intensidad emocional muy convincente. Gibson consigue transmitir cansancio, rabia, dolor y obsesión sin caer en exageraciones melodramáticas. El personaje no actúa como un héroe invulnerable típico del cine de acción. Por el contrario, parece constantemente agotado y emocionalmente devastado. Esa vulnerabilidad hace que el espectador conecte más fácilmente con él. El duelo que experimenta Thomas Craven se convierte en el corazón emocional de la película. La historia no trata únicamente sobre descubrir una conspiración nuclear o enfrentar a una corporación corrupta. En realidad, se centra en un padre que intenta comprender quién era realmente su hija y por qué la asesinaron. A medida que avanza la investigación, Craven descubre secretos que cambian completamente su percepción de Emma y de las instituciones en las que confiaba. Esa dimensión íntima le da profundidad al relato y evita que la película se convierta simplemente en otro thriller político convencional. Otro aspecto muy positivo es la atmósfera visual. La cinematografía utiliza colores fríos, escenarios urbanos oscuros y espacios silenciosos para crear una sensación permanente de aislamiento y amenaza. Boston aparece retratada como una ciudad gris y melancólica, donde casi nadie parece completamente confiable. Las escenas nocturnas, los interiores poco iluminados y los ambientes industriales ayudan a reforzar la idea de un mundo dominado por secretos y corrupción. La película nunca intenta ser visualmente espectacular. Prefiere construir un ambiente realista y opresivo. La música también contribuye mucho al tono general de la película. La banda sonora utiliza sonidos discretos y tensos que acompañan las emociones del protagonista sin manipular excesivamente al espectador. En muchos momentos, el silencio tiene tanta importancia como la música. Esa elección permite que las escenas dramáticas resulten más naturales y que el suspenso se sienta más auténtico. Uno de los personajes más interesantes es Jedburgh, interpretado por Ray Winstone. Este misterioso agente gubernamental añade una dimensión filosófica y moral a la historia. Jedburgh no es exactamente un aliado ni un enemigo. Representa una figura ambigua que parece comprender perfectamente cómo funciona el sistema corrupto que rodea la conspiración. Ray Winstone ofrece una actuación llena de calma e inteligencia, convirtiendo al personaje en una presencia inquietante y fascinante. Las conversaciones entre Jedburgh y Thomas Craven son algunos de los mejores momentos de la película. Ambos personajes tienen visiones diferentes sobre la justicia y el poder. Craven actúa impulsado por el dolor personal y el deseo de descubrir la verdad, mientras Jedburgh parece aceptar que la corrupción forma parte inevitable del sistema político y empresarial. Esa diferencia crea diálogos cargados de tensión y profundidad emocional. La película también funciona bien como thriller de conspiración. La investigación relacionada con armas nucleares ilegales, corrupción corporativa y manipulación gubernamental está construida de manera sólida y creíble. Aunque algunas partes de la trama pueden parecer complejas, la narrativa mantiene suficiente claridad para que el espectador siga entendiendo los elementos principales de la conspiración. El guión muestra cómo grandes empresas y sectores políticos pueden trabajar juntos para proteger intereses económicos, incluso a costa de vidas humanas. Uno de los mayores aciertos del filme es que la conspiración nunca eclipsa completamente el drama humano. Muchas películas del género terminan perdiéndose en detalles técnicos o políticos, olvidando el impacto emocional de los acontecimientos. En cambio, aquí todo vuelve constantemente al dolor de Thomas Craven y a la memoria de Emma.
Incluso las escenas de acción o violencia están conectadas emocionalmente con la pérdida que sufrió el protagonista. La dirección de actores es otro elemento clave en el trabajo de Campbell. En el caso de Mel Gibson, el director logra extraer una interpretación contenida pero emocionalmente intensa. Thomas Craven es un personaje que atraviesa una transformación profunda, pasando de ser un detective experimentado a un hombre consumido por la pérdida y la necesidad de venganza. Campbell guía esta evolución de forma gradual, permitiendo que el actor exprese emociones a través de silencios, miradas y gestos más que mediante diálogos extensos. Esta decisión fortalece la carga emocional de la película. Otro aspecto importante de la dirección es el manejo del ritmo narrativo. Martin Campbell evita la aceleración constante típica de muchos thrillers modernos y opta por una progresión más pausada. Esto permite desarrollar la tensión de manera orgánica, construyendo la conspiración paso a paso. Cada revelación tiene peso, porque el director le da espacio para respirar dentro de la narrativa. Este estilo puede parecer lento para algunos espectadores, pero es intencional, ya que busca reflejar el proceso de investigación realista de un detective. El guión de la película es un elemento complejo, porque no es completamente original, sino una adaptación de una historia previa de televisión británica. El material original fue reimaginado para una audiencia cinematográfica global, lo que implicó cambios importantes en la estructura, el tono y la caracterización de los personajes. Los guionistas tuvieron que transformar una narrativa más compacta en una historia de mayor escala, adaptada a los estándares del cine moderno. Uno de los desafíos principales del guión fue equilibrar el drama personal con la conspiración política. La historia no se limita a una investigación criminal, sino que incluye elementos de corrupción corporativa, encubrimiento gubernamental y experimentos nucleares ilegales. Los escritores tuvieron que integrar estos elementos de manera coherente, sin sobrecargar la narrativa. Para lograrlo, estructuraron la historia alrededor del duelo del protagonista, utilizando la muerte de Emma como motor emocional que impulsa toda la investigación. El guión también destaca por su enfoque en el diálogo. Muchas de las escenas importantes no dependen de la acción física, sino de conversaciones tensas entre personajes que revelan información clave. Estas interacciones están diseñadas para mantener el suspenso mientras avanzan la trama y profundizan en la psicología de los personajes. El lenguaje utilizado es directo, sobrio y funcional, evitando discursos excesivamente explicativos o dramáticos. Un elemento interesante del trabajo de los guionistas es la construcción del personaje de Emma Craven, interpretada por Bojana Novakovic. Aunque su presencia en pantalla es limitada, su papel es fundamental para la estructura narrativa. Emma no solo es la hija del protagonista, sino también la conexión directa con la conspiración. Los escritores diseñan su personaje como una figura idealista que representa la búsqueda de la verdad frente al poder corporativo. Su muerte es el punto de partida que transforma completamente la historia. El personaje de Jedburgh, interpretado por Ray Winstone, también es un elemento clave del guión. Los escritores lo construyen como una figura ambigua, difícil de clasificar como aliado o enemigo. Este tipo de personaje añade complejidad moral a la historia. En lugar de presentar una división clara entre buenos y malos, el guión sugiere que todos los personajes operan dentro de un sistema corrupto, donde las decisiones éticas son complicadas. Jedburgh funciona como una especie de observador del caos, alguien que comprende la corrupción desde dentro del sistema. El guión también incorpora temas políticos y sociales relevantes, como la relación entre empresas privadas y gobiernos, el uso de tecnología nuclear y la manipulación de información. Aunque estos temas no se desarrollan como un análisis profundo, sí sirven como base para la conspiración central. Los escritores utilizan estos elementos para construir un mundo narrativo en el que el poder económico tiene un impacto directo sobre la vida humana. Uno de los aspectos más destacados del guión es su estructura narrativa basada en la investigación progresiva. La historia está diseñada de manera que cada descubrimiento lleva al protagonista un paso más cerca de la verdad. Este tipo de estructura es común en thrillers de conspiración, pero aquí se combina con una fuerte carga emocional. Cada nueva revelación no solo avanza la trama, sino que también intensifica el dolor del protagonista. El trabajo conjunto entre director y guionistas es evidente en la forma en que se manejan las escenas de tensión. Martin Campbell toma el material escrito y lo traduce en secuencias visuales que enfatizan la atmósfera. Por ejemplo, las escenas de interrogatorio o confrontación
no dependen de grandes efectos visuales, sino de la tensión entre personajes. El guión proporciona los diálogos y la información, mientras que la dirección se encarga de la puesta en escena y el ritmo emocional. Otro punto importante es cómo el guión maneja el tema del duelo. La pérdida de Emma no es solo un evento narrativo, sino el eje emocional de toda la película. Los escritores utilizan recuerdos, visiones y fragmentos del pasado para mantener la presencia de Emma en la historia, incluso después de su muerte. Esto refuerza la motivación del protagonista y añade una dimensión emocional constante. El guión también evita soluciones simplistas. Aunque Thomas Craven logra descubrir la verdad detrás de la conspiración, la historia no presenta una resolución completamente satisfactoria o heroica. Este enfoque refleja una visión más realista del mundo, donde la justicia no siempre es completa y las estructuras de poder son difíciles de desmantelar. Esta decisión narrativa aporta madurez al guión y lo diferencia de thrillers más convencionales. Martin Campbell también influye en la adaptación del ritmo del guión al lenguaje cinematográfico. Algunas escenas que en la versión original podrían haber sido más explicativas, se transforman en momentos visuales más contenidos. Esto demuestra la colaboración entre dirección y escritura para adaptar la historia a un formato más dinámico y visualmente atractivo. El uso del silencio es otro elemento importante, tanto en la dirección como en el guión. Muchas escenas clave no dependen de diálogos extensos, sino de pausas, miradas y acciones mínimas. Esto permite que el espectador interprete las emociones de los personajes sin necesidad de explicaciones directas. Este estilo refuerza la sensación de realismo y tensión psicológica. El guión también se enfoca en construir una progresión emocional en el protagonista. Thomas Craven no solo investiga un crimen, sino que atraviesa un proceso de transformación interna. El guión estructura esta evolución de manera gradual, mostrando cómo el dolor, la rabia y la obsesión lo llevan a cruzar límites morales. Esta progresión está cuidadosamente diseñada para mantener coherencia psicológica. En términos de colaboración, la relación entre dirección y escritura es esencial para el resultado final. Martin Campbell interpreta el guión no solo como una historia a narrar, sino como una experiencia emocional que debe sentirse intensa y realista. Los guionistas, por su parte, proporcionan una base sólida de intriga y conflicto moral que permite al director construir una atmósfera coherente. En conclusión, el trabajo del director Martin Campbell y del equipo de guionistas en Edge of Darkness es fundamental para el éxito de la película como thriller dramático. La dirección aporta realismo, tensión y control emocional, mientras que el guión construye una narrativa compleja basada en conspiración, pérdida y búsqueda de justicia. Juntos, crean una obra que combina investigación policial, drama personal y crítica social en una historia coherente, intensa y emocionalmente profunda. La música en la película Edge of Darkness juega un papel fundamental en la construcción de su atmósfera oscura, emocional y tensa. A diferencia de muchas producciones de acción contemporáneas que utilizan bandas sonoras muy dominantes o cargadas de temas épicos, esta película apuesta por un enfoque más contenido y psicológico. El trabajo del compositor principal, Howard Shore, aporta una dimensión emocional profunda que acompaña la historia sin sobrecargarla. Su estilo característico, conocido por su capacidad para crear tensión gradual y atmósferas sombrías, encaja perfectamente con el tono del filme. Howard Shore es un compositor con una trayectoria muy sólida en el cine, reconocido por su habilidad para construir mundos sonoros complejos y emocionalmente ricos. En esta película, su enfoque no se centra en melodías heroicas o temas fácilmente reconocibles, sino en texturas musicales que refuerzan el estado psicológico del protagonista. La historia de Thomas Craven, interpretado por Mel Gibson, está marcada por el dolor, la pérdida y la obsesión, y la música de Shore refleja exactamente esos elementos mediante sonidos oscuros, cuerdas tensas y motivos repetitivos que generan inquietud. Uno de los aspectos más importantes del trabajo musical en la película es su capacidad para acompañar el duelo del protagonista. Desde los primeros momentos en los que ocurre la tragedia que cambia la vida de Thomas Craven, la música entra de manera sutil para subrayar el impacto emocional. No se trata de una música exagerada o dramática en exceso, sino de una presencia casi invisible que intensifica el sentimiento de pérdida. Shore utiliza principalmente cuerdas graves, notas sostenidas y silencios estratégicos para transmitir tristeza y vacío emocional.
A medida que la historia avanza y la conspiración comienza a revelarse, la banda sonora se vuelve más tensa y fragmentada. En lugar de melodías claras, el compositor introduce patrones rítmicos irregulares y sonidos que generan ansiedad. Esto refleja el estado mental del protagonista, quien va descubriendo una red de corrupción cada vez más compleja y peligrosa. La música no solo acompaña la acción, sino que también actúa como una representación sonora del caos interno del personaje. Otro elemento interesante del trabajo de Shore es el uso del silencio como recurso musical. En muchas escenas importantes, especialmente aquellas cargadas de tensión o revelación, la ausencia de música es tan significativa como su presencia. Este uso del silencio permite que el espectador se concentre en los diálogos, las expresiones faciales y los sonidos ambientales. Cuando la música reaparece, su impacto emocional es mucho mayor porque rompe ese vacío de manera deliberada. La película también utiliza motivos musicales recurrentes que ayudan a conectar emocionalmente diferentes momentos de la historia. Estos motivos no son temas melódicos tradicionales, sino pequeñas ideas sonoras que evolucionan a lo largo del filme. Por ejemplo, ciertos patrones de cuerdas o notas graves aparecen en momentos clave relacionados con la memoria de la hija de Thomas Craven, Emma, interpretada por Bojana Novakovic. Estos elementos musicales ayudan a mantener su presencia emocional incluso después de su muerte. La relación entre música y personaje es uno de los puntos más fuertes de la banda sonora. La música de Howard Shore no solo acompaña la acción, sino que también refleja el proceso emocional del protagonista. En las primeras partes de la película, la música es más contenida y reflexiva, pero a medida que Craven se sumerge en su búsqueda de venganza, la banda sonora se vuelve más oscura, intensa y fragmentada. Este cambio progresivo ayuda a reforzar la transformación psicológica del personaje. En las escenas de acción, la música adopta un enfoque más rítmico, pero sin llegar a ser dominante. A diferencia de otros thrillers, donde la música busca aumentar la adrenalina del espectador, aquí se mantiene un equilibrio entre tensión y realismo. Las secuencias de persecuciones o enfrentamientos no están acompañadas por música explosiva, sino por sonidos más sobrios que mantienen la sensación de peligro real. Esto hace que la violencia se sienta más cruda y menos estilizada. Otro aspecto importante de la banda sonora es su integración con el diseño de sonido. En esta película, los efectos ambientales como pasos, disparos, viento o ruidos urbanos tienen un peso muy importante. La música no compite con estos elementos, sino que se mezcla con ellos de forma cuidadosa. Esta combinación crea una experiencia auditiva inmersiva que refuerza la sensación de realismo. El espectador no siente que está viendo una película altamente estilizada, sino una historia que podría ocurrir en un entorno real. Howard Shore también utiliza la instrumentación de forma estratégica. Las cuerdas son el elemento principal de la banda sonora, especialmente violines y violonchelos en registros bajos. Estos instrumentos permiten crear una sensación constante de tensión emocional. En algunos momentos, se incorporan elementos electrónicos muy sutiles que añaden una textura moderna y fría al sonido general. Sin embargo, estos elementos nunca dominan la composición, sino que sirven como apoyo atmosférico. La ausencia de grandes temas musicales heroicos es una decisión consciente. En muchas películas de acción, los protagonistas están acompañados por música épica que refuerza su imagen de héroes. En cambio, en esta película, Thomas Craven no es presentado como un héroe tradicional, sino como un hombre roto emocionalmente. La música refleja esta realidad, evitando glorificar sus acciones. Incluso en los momentos de mayor intensidad, la banda sonora mantiene un tono sombrío y contenido. El tema de la conspiración también se ve reflejado en la música. A medida que el protagonista descubre la red de corrupción relacionada con la empresa Northmour, la música se vuelve más fragmentada y oscura. Esto simboliza la complejidad del sistema que enfrenta Craven. No hay una melodía clara que represente a los villanos, sino una sensación general de inquietud que acompaña todas las escenas relacionadas con el poder corporativo y gubernamental. El trabajo de Shore también destaca en la manera en que acompaña los flashbacks y recuerdos del protagonista. En estos momentos, la música adopta un tono más melancólico y suave, utilizando notas prolongadas que evocan nostalgia y dolor. Estas secciones contrastan con las escenas de investigación o acción, creando un equilibrio emocional dentro de la narrativa.
La música ayuda a diferenciar el presente caótico del pasado más tranquilo y emocionalmente significativo. Otro punto importante es cómo la música refuerza la relación entre Thomas Craven y su hija Emma. Aunque Emma aparece menos tiempo en pantalla debido a los eventos de la historia, la banda sonora mantiene su presencia emocional constante. Cada vez que el protagonista recuerda a su hija o se enfrenta a una pista relacionada con ella, la música introduce variaciones del mismo motivo emocional, creando una conexión invisible entre ambos personajes. La construcción sonora también refleja el entorno urbano de la película. Boston, como escenario principal, es representado a través de una combinación de sonidos industriales, ambientales y musicales. La banda sonora no busca embellecer la ciudad, sino mostrarla como un espacio frío, gris y lleno de secretos. Esta representación sonora contribuye a la sensación de aislamiento del protagonista. En las escenas más tensas, la música utiliza disonancias y acordes no resueltos para generar incomodidad. Estos elementos musicales hacen que el espectador sienta que algo no está bien, incluso antes de que ocurra un evento importante en la trama. Este tipo de anticipación emocional es una de las fortalezas del trabajo de Howard Shore, quien utiliza la música no solo como acompañamiento, sino como herramienta narrativa. El clímax de la película está acompañado por una combinación de música intensa y silencios estratégicos. En lugar de una pieza musical grandilocuente, el compositor opta por una progresión emocional que refleja el agotamiento físico y psicológico del protagonista. Esto refuerza la idea de que la historia no es una victoria heroica, sino una experiencia dolorosa y compleja. La música final de la película mantiene el tono melancólico que ha caracterizado toda la historia. No hay una resolución completamente triunfal, sino una sensación de cierre emocional cargado de tristeza. Esto es coherente con el viaje del personaje principal y con el tono general del filme. En conjunto, la banda sonora de Edge of Darkness es un elemento esencial para su identidad narrativa. Howard Shore construye una experiencia sonora que no busca impresionar con grandes melodías, sino profundizar en la psicología de los personajes y en la atmósfera de la historia. Su trabajo ayuda a transformar la película en un thriller emocionalmente denso, donde la música actúa como un reflejo del dolor, la tensión y la corrupción que rodean al protagonista. Gracias a este enfoque, la película consigue una coherencia entre imagen y sonido que refuerza su impacto emocional. La música no es un simple acompañamiento, sino una parte integral de la narrativa, capaz de transmitir lo que los diálogos y las imágenes no dicen directamente. En ese sentido, el trabajo del compositor es uno de los elementos más importantes para entender la profundidad emocional y psicológica de la película. El final de la película, Edge of Darkness, es uno de los aspectos más importantes de toda la narrativa, porque cierra el arco emocional del protagonista y al mismo tiempo deja una sensación de tristeza y reflexión más que de victoria clásica. Dirigida por Martin Campbell y protagonizada por Mel Gibson, la historia construye durante toda su duración un camino de dolor, investigación y venganza que finalmente desemboca en una resolución compleja, donde la justicia no es completamente limpia ni completamente satisfactoria. En las etapas finales de la película, Thomas Craven ha logrado acercarse cada vez más a la verdad detrás del asesinato de su hija Emma. A lo largo de su investigación, ha descubierto que ella estaba involucrada en la exposición de un complot relacionado con la empresa Northmour, que operaba con materiales nucleares de forma ilegal y encubría graves consecuencias para la salud pública. Este descubrimiento no solo le revela la magnitud de la conspiración, sino que también le hace comprender que su hija fue asesinada para silenciarla antes de que pudiera exponer la verdad. El protagonista ya no es el mismo hombre del inicio. Thomas Craven ha pasado de ser un detective retirado a un hombre consumido por la pérdida, la rabia y la necesidad de justicia personal. Esta transformación es clave para entender el final de la película. Cada decisión que toma en los últimos momentos está impulsada no solo por la investigación, sino por el dolor emocional acumulado desde la muerte de Emma. La interpretación de Mel Gibson refuerza esta idea de un hombre que ha cruzado un punto de no retorno. En el tramo final, Craven logra identificar a los responsables directos dentro de la estructura corporativa y política que permitió el asesinato de su hija. La conspiración resulta ser mucho más grande de lo que parecía al principio, involucrando no solo a ejecutivos de la empresa Northmour, sino también a personas dentro de círculos gubernamentales que protegían los intereses de la compañía.
Este descubrimiento refuerza uno de los temas centrales de la película, la corrupción sistémica y la dificultad de enfrentar estructuras de poder tan grandes. Uno de los momentos más importantes del final es el enfrentamiento entre Kraven y los responsables de la conspiración. En estas escenas, la película abandona parcialmente el enfoque de investigación para entrar en una fase más directa de confrontación. Sin embargo, incluso en estos momentos de acción, el tono sigue siendo más emocional que espectacular. Thomas no actúa como un héroe tradicional, sino como un hombre desesperado que busca cerrar una herida emocional imposible de sanar. Durante estas confrontaciones finales, el espectador comprende que la justicia en el mundo de la película no es sencilla ni completamente institucional. Kraven no puede confiar en el sistema legal porque este mismo sistema ha sido manipulado por las personas responsables de la tragedia. Esto lo obliga a tomar decisiones fuera de los canales oficiales, lo que refuerza la tensión moral del final. La película plantea así una pregunta importante. ¿Qué ocurre cuando las instituciones que deberían proteger a las personas están involucradas en el crimen? En paralelo a estos eventos, el personaje de Jedburgh, interpretado por Ray Winstone, también alcanza su conclusión narrativa. Jedburgh ha sido una figura ambigua durante toda la historia, actuando como agente del sistema, pero mostrando también una visión crítica del mismo. En el final, su papel se vuelve decisivo, ya que representa la conexión entre el poder gubernamental y la conspiración corporativa. Su presencia en los momentos finales añade una capa adicional de complejidad moral, ya que no es completamente aliado ni enemigo del protagonista. A medida que la historia se acerca a su desenlace, el foco emocional se mantiene en la figura de Emma Kraven, interpretada por Bojana Novakovich. Aunque Emma está muerta desde el inicio de la investigación, su presencia sigue siendo fundamental en el final. Thomas Kraven no solo busca venganza, sino también una forma de comprender a su hija y honrar su memoria. Las revelaciones finales confirman que Emma era una persona valiente que intentó exponer la verdad a pesar del peligro. El clímax de la película no se basa únicamente en la acción, sino en la culminación emocional del viaje del protagonista. Kraven finalmente se enfrenta a las personas responsables de la muerte de su hija, y aunque logra exponer parte de la conspiración, el resultado no es una victoria absoluta. La película evita deliberadamente un final triunfal. En lugar de eso, presenta una resolución amarga, donde la justicia llega de forma incompleta y el dolor permanece. Uno de los elementos más importantes del final es la revelación de que el sistema de corrupción es mucho más profundo de lo que cualquier individuo puede destruir por completo. Aunque algunos responsables son castigados o expuestos, la estructura general de poder permanece intacta. Esto refuerza la idea de que la película no trata solo sobre venganza personal, sino también sobre los límites de la justicia en un mundo dominado por intereses políticos y económicos. El momento final de la historia muestra a Thomas Kraven enfrentándose no solo a los responsables externos, sino también a su propio estado emocional. Después de completar su misión, el personaje no experimenta una sensación de felicidad o alivio completo. En cambio, se presenta una sensación de vacío. Ha conseguido respuestas, pero no ha recuperado lo que perdió. Este tipo de final es característico de narrativas más realistas y dramáticas, donde las acciones del protagonista no pueden revertir el daño emocional sufrido. La película también utiliza el final para reforzar el tema del sacrificio personal. Thomas Kraven ha perdido prácticamente todo a lo largo de la historia: su hija, su estabilidad emocional y su vida anterior. Aunque logra exponer la verdad, el costo personal es extremadamente alto. Este sacrificio convierte al personaje en una figura trágica, más que heroica. La justicia que obtiene no compensa la pérdida sufrida. En el desenlace, la presencia de Jedburgh añade una última capa de reflexión sobre el poder y la moralidad. Su personaje sugiere que el sistema es demasiado grande y complejo para ser destruido por completo. Esta visión pesimista refuerza el tono general de la película, que evita ofrecer soluciones simples o finales felices tradicionales. En cambio, propone una mirada más realista sobre cómo funcionan las estructuras de poder. La última parte de la película también enfatiza la soledad del protagonista. Después de completar su misión, Thomas Kraven queda completamente aislado emocionalmente. No hay una celebración ni una sensación de cierre convencional. Este tipo de final refuerza la idea de que la venganza no necesariamente conduce a la paz interior. Aunque el protagonista logra su objetivo, no encuentra verdadera redención.
El tono visual del final también contribuye a esta sensación. La cinematografía mantiene colores fríos y ambientes sombríos, evitando cualquier tipo de brillo o calidez que pudiera sugerir optimismo. Este estilo visual refuerza la idea de que el mundo en el que se desarrolla la historia sigue siendo oscuro y moralmente ambiguo, incluso después de que la conspiración haya sido expuesta parcialmente. Otro aspecto importante del final es la manera en que se cierra el arco de Emma. Aunque no está físicamente presente, su influencia sigue siendo central. Thomas Craven logra entender, finalmente, la magnitud del sacrificio de su hija y la valentía con la que intentó enfrentar la corrupción. Sin embargo, este entendimiento no reduce su dolor, sino que lo profundiza. El amor entre padre e hija se convierte en el núcleo emocional del desenlace. La película evita incluir un epílogo tradicional o una conclusión completamente cerrada. Esto deja al espectador con una sensación de reflexión más que de resolución definitiva. El final sugiere que, aunque algunas verdades salen a la luz, el mundo sigue siendo un lugar complejo donde la justicia no siempre es completa ni inmediata. En términos narrativos, el final funciona como una culminación del viaje interno del protagonista. Thomas Craven comienza como un hombre retirado y emocionalmente distante, y termina como alguien completamente transformado por el dolor y la búsqueda de la verdad. Este arco narrativo es coherente con el tono general de la película y refuerza su carácter de thriller dramático, más que de acción convencional. En conclusión, el final de Edge of Darkness es intenso, emocional y profundamente melancólico. No ofrece una victoria clara ni una redención completa, sino una reflexión sobre el costo de la verdad y la fragilidad de la justicia en un sistema corrupto. Gracias a la dirección de Martin Campbell y la actuación de Mel Gibson, el desenlace se convierte en una experiencia emocional poderosa que deja al espectador con una sensación de tristeza, pero también de comprensión sobre el viaje del protagonista. Uno de los puntos positivos más destacados de la película es la actuación de Mel Gibson. Su interpretación de Thomas Craven es intensa, emocional y profundamente humana. El personaje atraviesa un proceso de duelo tras la muerte de su hija, lo que convierte su actuación en un ejercicio de contención emocional y rabia silenciosa. Gibson logra transmitir dolor, obsesión y determinación sin necesidad de exageraciones. Este nivel de interpretación aporta credibilidad al personaje y permite que el espectador conecte con su sufrimiento. Otro aspecto positivo es la atmósfera general de la película. Martin Campbell construye un mundo oscuro, frío y opresivo, que encaja perfectamente con la historia. Las locaciones urbanas, los tonos apagados y la iluminación tenue contribuyen a generar una sensación constante de tensión. La ciudad se siente como un espacio donde la corrupción y el peligro están siempre presentes, lo que refuerza el tono del thriller. La dirección de Campbell también es un punto fuerte. Su estilo es sobrio y eficiente, evitando distracciones visuales innecesarias. En lugar de depender de efectos espectaculares o edición rápida excesiva, el director se centra en la claridad narrativa y la construcción de tensión progresiva. Esto permite que la historia se desarrolle de manera coherente y que cada revelación tenga un impacto emocional adecuado. La película también destaca por su enfoque emocional. Más allá de la conspiración política, la historia está centrada en la relación entre un padre y su hija. La pérdida de Emma Craven, interpretada por Bojana Novakovic, es el motor principal de toda la narrativa. Este enfoque le da profundidad emocional a la historia y evita que se convierta en un thriller puramente técnico o superficial. Otro punto positivo es la presencia del personaje de Jedburgh, interpretado por Ray Winstone. Este personaje aporta complejidad moral a la historia, ya que no es completamente bueno ni completamente malo. Su ambigüedad añade una capa filosófica al relato, mostrando que el sistema en el que se desarrolla la historia es corrupto y lleno de contradicciones. Las interacciones entre Jedburgh y Thomas Craven son especialmente interesantes por su carga intelectual y emocional. La banda sonora y el diseño sonoro también contribuyen positivamente a la experiencia. La música, compuesta por Howard Shore, utiliza tonos oscuros y minimalistas que refuerzan la tensión emocional sin dominar las escenas. El uso del silencio en momentos clave también es un recurso efectivo que intensifica el impacto de ciertas situaciones dramáticas. Otro aspecto positivo es el tratamiento del tema de la conspiración. Aunque no es completamente original, la forma en que se presenta la corrupción corporativa y gubernamental resulta coherente y funcional dentro de la historia.
La película muestra cómo las grandes empresas pueden manipular sistemas políticos y legales para ocultar actividades ilegales, lo que añade un componente crítico interesante. Sin embargo, la película también presenta varios puntos negativos que han sido señalados por espectadores y críticos. Uno de los principales problemas es el ritmo. En algunos momentos, la narrativa avanza de forma lenta y puede sentirse irregular. Aunque esta lentitud ayuda a construir atmósfera, también puede generar sensación de falta de dinamismo en ciertas partes de la historia. Otro punto negativo es la falta de originalidad en la trama principal. El tema de conspiraciones corporativas, asesinatos encubiertos y corrupción política ha sido explorado en numerosas películas del género. Aunque esta película lo ejecuta de manera competente, no introduce elementos innovadores que la diferencien significativamente de otras historias similares. El desarrollo de algunos personajes secundarios también es limitado. Aunque los protagonistas están bien construidos, varios personajes que forman parte de la conspiración no reciben suficiente profundidad. Esto hace que algunos antagonistas parezcan más funciones narrativas que personajes completamente desarrollados con motivaciones claras.